pues con los panelistas tan importantes que tenemos. Ahora tenemos el grato honor de comenzar con una de las periodistas más reconocidas y con mayor presencia en la coyuntura nacional. Me refiero a la señora Marianela Montenegro, donde vamos a realizar un diálogo muy importante. Marianela, muy buenas tardes y muy buenos días. Gracias por regalarnos unos minutos acá a Bolivia Unida. Muy buenas tardes, un gran gusto saludar a Bolivia Unida, a todos los compatriotas que están en Suiza y por supuesto agradecer a ese país que los cobijen, que los alberguen, que les permitan trabajar y sentir mucho que realmente la gente tenga que emigrar a otras latitudes para poder encarar la vida, ya que acá estamos llenos de ladrones, lamentablemente. Escuchaba lo que decía Norma Pierola, pero bueno, vamos a ver algunos temas de lo que ella mencionaba. Atenta a tus preguntas. Marianela, miren, ¿qué hechos recientes considera usted que marcan un antes y un después en la coyuntura política de Bolivia? Bueno, en todo caso, la historia de Bolivia está repetida una y otra vez, ¿no? Con testaferros que sirven a los grandes intereses transnacionales que vienen disfrazados de empresas suizas, de empresas británicas, de empresas estadounidenses, pero siempre son los mismos ladrones. En todo caso, estamos hablando, si me remito a ciertos periodos históricos, vas a saber que Aniceto Arce, por ejemplo, terminó siendo testaferro de los Rothschild en torno a todo lo que representó la guerra del Pacífico, el robo de minerales y todo aquello. ¿Qué es lo que sucedió? Él compró la mina Huanchaca siendo un empresario y cruzó la frontera porque ya se quedó sin dinero y buscó socios y los encontró a los Rothschild. Y estos obviamente lo hicieron presidente. No solamente lo hicieron presidente, en realidad construyeron un ferrocarril con recursos bolivianos, con deuda boliviana, y ese ferrocarril, disimuladamente, una parte era para pasajeros, la parte más frágil, la parte más débil, pero la mayor parte eran vagones y vagones interminables para el robo de minerales. Esta historia se repite, si quieres, bueno, ahí viene todo lo que viene con la guerra del Pacífico, que no son los chilenos los que han invadido Bolivia por el impuesto del guano y el salitre, sino porque descubrieron el yacimiento más grande de cobre que estaba en Chuquicamata, Calama, que pertenecía al 10º departamento de Bolivia, y que por supuesto lo que hicieron es decirles, como le dices a tu perrito, pesca, pesca, pesca en la costumbre boliviana, ¿no? Y por supuesto, ¿qué hicieron los chilenos financiados por esta familia nefasta que sigue robando hasta el día de hoy a Bolivia? Por supuesto, quedarse con un departamento, con el 10º departamento, donde estaba, repito, el yacimiento de cobre más grande del mundo, en Calama, llamado Chuquicamata, que hoy está en manos de Codelco, pero que por supuesto son 60 años de explotación que representan, son centurias de explotación que representan 60% de los ingresos de los chilenos, ¿no? Se repite esta historia con Simón Iturri Patiño, y te hablo de los más notorios, digamos, no, porque no son notables. Patiño era el hijo de uno de los trabajadores de las minas de Rothschild, era capinoteño, nació en Santibáñez en realidad, y resulta que este personaje que trabajaba de almacenero, ayudante de almacén, porque hasta los almaceneros eran alemanes que obviamente trabajaban bajo el mando de ellos, y lo hicieron millonario, casi noble, y bajo esa excusa robaron el estaño en grandes cantidades previa a la guerra federal y todo aquello. Entonces es importantísimo que la gente conozca ese detalle, que han continuado con la misma hermenéutica. Toda la gente, los bolivianos que viven en Suiza tienen que saber que esto es lo que ha ocurrido. Y bueno, la historia se ha ido repitiendo y repitiendo, y si nos ponemos, bueno, Gonzalo Sánchez Lozada es otro ejemplo, que a través de Comsur era socio, también tenía de socios a uno de los operadores de los Rothschild, que era Mark Rich,
Mark Rich ha estado con Comsur y bueno, vamos repitiendo totalmente la historia y mirando que todos estos personajes lo único que han hecho es buscar testaferros para continuar robando las enormes riquezas que hasta el día de hoy tiene Bolivia, donde no debería haber un solo migrante de su tierra y donde no debería haber un solo pobre en este país. Es importante mencionar, si nos remitimos a la actualidad, vas a ver que el nuevo socio de estos ampones internacionales que debían ser denunciados, porque no solamente han afectado a Bolivia, han afectado a todo el continente, incluido Estados Unidos. Estamos hablando de el que exministro de Minería llamado César Navarro, de la gestión de Evo Morales. Este personaje es socio de una mega canadiense minera y que tiene una subsidiaria llamada Mina Alcira, que ya le ha hincado la uña, saltando de San Cristóbal, le ha hincado la uña a Tacobamba. Acuérdate que solamente por 10 años era la concesión que tenía Soros y cuando fue desenmascarado por nosotros, este personaje ha ido haciendo ventas fictas, haciendo creer a la gente que cambiaba de dueño, ¿no? Cambiaba a Sumitomo o en el caso de la Eagle Crest, le vendió a una relojería, es una minera de oro que está en el Beni, una mega minera de oro que está en el Beni, y que sacan en cantidades impresionantes. Soros ha subido su cartera en oro en el mercado de valores en el 50% y es oro boliviano, ¿no? Entonces, esa es la historia y que la vienen repitiendo. Ellos los usan como testaferros. Hoy, ¿sabes qué están utilizando? Utilizan artilleros. ¿Qué son los artilleros para la gente que no conoce? Son aquellos que se alcoholizan con alcohol de quemar, que se emborrachan con alcohol de quemar. Esa gente que no tiene 50 centavos en el bolsillo y que no tiene ni las ideas completas de su realidad, resulta que son englobados en una cooperativa. ¿Pero con qué objetivo? Con que esta cooperativa no paga regalías, no paga fichas ambientales, no paga el agua. Imagínate, en San Cristóbal utilizan 50 millones de de agua potable. ¿Y qué es lo que hace esta empresa? No paga un litro. Y para que veas cómo sobornan a las gobernaciones y todo aquello, a las autoridades que ellos mismos imponen, resulta que hacen toda una campaña para que los lavaderos de autos no gasten el agua. Imagínate, parece una broma de mal gusto, ¿verdad, Luis Alberto? Porque en realidad parece que hasta se burlaran de nosotros al momento en que nos roban, nos afectan, nos envenenan. Y por supuesto, si nos remitimos a esta época, y lo tienes a César Navarro, lo tienes a Gonzalo Sánchez Lozada, tienes a las cooperativas mineras conformadas por ellos mismos. Esos mineros que no tienen ni $100, o que es ni 100 bolivianos en el bolsillo, resulta que terminan importando dragas de millones de dólares, mercurio en toneladas. Bueno, importando es mucho decir, contrabandeando, diré más bien, porque ellos contrabandean. Y es así que tú ves en este momento inmensa cantidad de dragas distribuidas en todos los ríos de Bolivia, especialmente en La Paz, en Alto Beni, en Unotuluni, en Apolo, en todos lados explotando, pero frenéticamente, sin ningún control y sin ningún pago. Entonces, en medio de esto, nacen unos monos políticos que son sobornados por estos mismos. Los tienes a los chicos de Lovaina, por ejemplo, porque los han uniformado, ¿no? Se lo han llevado a estudiar al Gallito Mayor, a Bélgica, ¿no? Los socialdemócratas, ahí lo tienes a Carlos Saúl Menem, Alan García, porque además te imponen Fernando Collor de Mello en Brasil, y por supuesto estos vienen ya con recetas, con leyes que afectan obviamente al boliviano. Hoy el boliviano está sojuzgado, sometido, vive, como decía Norma Pierola, en una total dictadura, porque no puedes hablar de democracia bajo ninguna circunstancia, porque en realidad acá lo que tienen son sirvientes, ¿no? Esos sirvientes políticos están hace más de 30 años. Si tú analizas uno a uno, están hace más de 30 años.